Muy buenas tardes a todos, maestras, maestros del Foro Latinoamericano de Educación Musical, del FORMEM, del Foro Mexicano de Educación Musical. Muy agradecido con la maestra Lina Mijangos, con el equipo de trabajo del FORMEM, en este primer encuentro virtual que realiza México y el Foro Latinoamericano en su sede México. Aplaudiendo que esta labor se esté desarrollando. Es una labor seguramente muy titánica, pero supremamente necesaria para los procesos de educación musical, no solamente allí en México, sino seguramente a nivel latinoamericano. Eh, es un placer para nosotros pues hacer parte nuevamente. En el año 2013 recuerdo que tuvimos la fortuna de coincidir con la maestra Lina y con el maestro Juan Carlos y con otras personas del equipo, la maestra Yolanda, en ese 19 seminario latinoamericano en Montevideo, Uruguay. Allí recorriendo las calles de esa bella ciudad, acordamos participar en este primer encuentro de música que se realiza en México en el año 2014 en el puerto de Veracruz, y desarrollamos pues también una labor muy bonita. Este proyecto estuvo supremamente interesante y nos hemos dado cuenta que año tras año lo han venido fortaleciendo como bien está, porque pues es un equipo bastante grande, es un equipo que es muy conocedor y bueno, está haciendo unos grandes aportes a la educación latinoamericana a nivel musical. Eh, Quiero también pues agradecer muchísimo a otros maestros, a los maestros que han acompañado este proceso desde un inicio, que son la maestra Gloria Valencia aquí en Bogotá, en el momento del desarrollo del proyecto de grado el maestro Héctor Ramón, a los maestros John Freddy Palomino, a grandes maestros que han acompañado estos procesos, y pues finalmente también a los papás y a las personas que hacen parte de todos estos desarrollos investigativos, de formación artística, de formación musical, y a todos estos experimentos que estamos realizando hoy día aquí en Bogotá. Esperamos que esta información pues también sea valiosa, y esperamos también que finalizando esta charla puedan ser atendidas las preguntas de todos ustedes. En la medida de lo posible haremos respuestas en todas ellas. Muchísimas gracias, entonces continuamos con la presentación. Bueno, muy bien, entramos en materia entonces. ¿Qué quiere decir la palabra encuentros? ¿Qué quiere decir la palabra experiencias? ¿Y qué nos quiere decir la palabra vivencias? Esto teniendo en cuenta que el marco en el cual estamos hablando es la persona. Eh, no importa cuál tipo de persona. Nosotros estamos acostumbrados a normalizarnos y es allí en donde nosotros empezamos también a detectar o comenzamos a poner líneas en las cuales nosotros vamos dando un rasero de normalidad. Y recordemos que pues todo esto tiene que ver con acuerdos meramente sociales. La palabra normal pues justamente también es una palabra que no sabemos en qué normalidad se encuentra o de qué normalidad sale. Quizás sí sabemos que es una palabra que hemos traído de nuestro pasado, ¿cierto? Y la hemos colocado en la persona. Y bueno, pues somos encuentros de normales o de anormales, somos experiencias de personas normales y anormales, somos vivencias que vivimos personas normales y anormales, o le quitamos la anormalidad y somos encuentros de personas, experiencias y vivencias, encuentros de mundos, experiencias de mundos y vivencias de mundos. Música y discapacidad, como ustedes también lo pueden ver allí, una palabra discapacidad que está fragmentada, que está partida en dos, que busca reconocer la capacidad, pero al mismo tiempo piensa en nuevamente revalorar esta palabra, la palabra capacidad, y busca colocar en esta palabra nuevos significados, nuevas significancias. Lo importante es que sabemos que la palabra discapacidad es una palabra que está compuesta y que es una palabra que puede ser desmembrada, que precisamente por esto hay muchas personas en estos encuentros, en estas experiencias y en estas vivencias
que resignifican la palabra discapacidad para sí mismas. Han sido denominadas y han sido llamadas personas con discapacidad o discapacitados, o como ya lo sabemos históricamente, han sido denominados de otros muchos modos, y estas personas en sí mismas, muchas, no reconocen la palabra discapacidad o no reconocen estos términos que son usados con estas personas. Eh, entonces, ¿qué hacemos nosotros todos en estos encuentros, en estas experiencias y en estas vivencias? Reconocer que los otros son tan otros como nosotros. Y esto suena un poco quizás enredado, quizás las palabras, algunas comprometen a las otras, pero es muy importante que sepamos esto, es muy importante que sepamos que somos personas y que estamos en continuo encuentro, en continua experiencia y en continua vivencia en mundos que nos corresponden dentro de este mismo espacio. Cuando nosotros nos encontramos en experiencias de escuela, cuando nos encontramos en experiencias de inclusión, nos encontramos con otros, justamente, nos estamos encontrando con esos otros que nos interpelan, que llegan a estos espacios que nosotros también buscamos ocupar, y son otros muy diversos, son otros que nos cuentan diversas historias, que nos traen nuevas experiencias, que nos cuentan nuevos modos de vida, nuevos modos de sentir, nuevas emociones, y eso hace que nosotros pues también tengamos dificultad al encontrarnos con otros, al vivir experiencias con otros y vivencias con otros. Cuando tenemos dificultad con la comunicación, cuando tenemos dificultad con darnos a entender. Estos encuentros, estas experiencias y estas vivencias terminan posiblemente siendo experiencias no tan agradables, experiencias que sistemáticamente van permitiendo que la persona también se aleje o que tome decisiones socialmente anormales, como las llamaríamos nosotros. El encuentro con la propia persona permite que haya una manifestación que no muchas veces esta manifestación puede ser socializada o puede ser exteriorizada por la persona, pero sí sucede que hay una manifestación de esas emociones, de eso que se guarda en un papel, en un instrumento o en el ejecutar sonidos con objetos de la vida diaria, o en bailar, en mover el cuerpo, o en escribir palabras para componer un poema o componer una canción, o en mirarse al espejo y volverse loco y actuar. Eh, y hay muchas otras posibilidades, ¿no? El arte nos ofrece bastantes más posibilidades para que nosotros a través de estas herramientas artísticas, pues quizás no lo exterioricemos, quizás no lo demos a conocer, quizás no lo socialicemos, pero casi siempre lo plasmamos, siempre lo estamos buscando sacar de nosotros. Y eso es una manera también de exteriorizarlo. No necesariamente debe conocerlo otra persona, otro grupo de personas para que esto se logre. Pero evidentemente siempre hay una manifestación, y las manifestaciones artísticas permiten una mejoría en estos encuentros, una mejoría en estas experiencias y en estas vivencias, sobre todo de tipo personal, para luego volcarnos a lo social y a lo convivencial.
Mel Bax, Amelia Bax, Amanda Bax, de 1980 a 2020. Lamentablemente, pues esta mujer nos abandona en abril de este año, con 39 años, una mujer estadounidense que en el año 2007 publica este video que ustedes acaban de observar, un video llamado In My Language, en mi lengua. Ella en este video busca describirse como persona autista, se autorreconoce como una persona neurodiversa, se convierte posteriormente en una bloguera y a través de este blog y a través de los medios de comunicación expresa sus sentimientos, sus emociones y empieza y comienza una serie de videos adicionales, pero también de manifestaciones dentro de blogs y videoblogs en las cuales ella comentaba acerca de lo que le estaba sucediendo. Y no solamente de esto, sino pues se comunicaba en general con las personas y se comunicaba con el mundo, porque pues efectivamente era una persona que no tenía lenguaje verbal, no se comunicaba sino a partir de lo escrito y utilizaba las herramientas de la tecnología para poderse comunicar con el exterior. Amanda Bax, Amelia Bax, Mel Bax nos deja también un siguiente video que es este, y en este video nos da una breve explicación de qué sucede con el video anterior. Vamos a ponerle mucha atención. Many people have assumed that when I talk about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, reacting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless, the way that I move is an ongoing response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. Y vemos como Amelia Bax, Mel Bax, en este corto video, aunque es un fragmento de un video mucho más largo que todos podemos conseguir en YouTube abiertamente y es In My Language, es un manifiesto político, es un manifiesto en el que definitivamente ella se reconoce como una persona con autismo, pero además cuestiona la manera en que es reconocida o conocida por los demás. Siempre es conocida o reconocida como efecto de una observación inadecuada, como una observación previa que no permite a los demás tener en cuenta cuál es realmente la persona que convive en ese cuerpo que mueve las manos constantemente, que mueve el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, o que mueve la cabeza para los lados, o que pues representa sonidos con su boca constantemente. Y como ella lo dice, es un pensamiento y son pensamientos que han venido siendo construidos, son construcciones de los demás personas, pero definitivamente hasta que no nos acercamos a la comunicación con Amelia o con Mel Bax, no logramos entender qué es lo que ella nos quiere decir. Esto que está escrito es lo que ella escribe en este video, ¿no? Esto lo utiliza, el video lo utiliza ella pues para poderlo subir, pero ella misma sube el video con
con los subtítulos en inglés. Es muy importante saber entonces esto porque ella sí tiene maneras de comunicarse, sí tiene formas de comunicarse con el mundo y bueno, hay casos de chicos y de chicas que siendo muy pequeños, que no teniendo lenguaje, que no pudiendo manifestarse de otras maneras, logran a través de la interacción con los medios de comunicación, con otros medios, medios comunicativos alternativos, eh, logran manifestar nuevos deseos, nuevas emociones a los demás. Y es que definitivamente todos somos muy diversos, somos muy diferentes, somos un mundo completamente distinto, pero convivimos, experienciamos, vivenciamos juntos y estamos juntos. ¿Y en dónde estamos juntos? En un entorno llamado mundo. Lo llamamos mundo y lo compartimos y a pesar de las situaciones, no esperábamos que en este 2020 tuviéramos una situación como la que estamos viviendo. Y pienso que todos estamos realizando una observación bastante también diferente de esta situación. Porque pues precisamente como lo vemos en esta imagen, todos somos muy distintos. Sonreímos, nos ponemos tristes, estamos plenos, estamos agobiados o simplemente pues no estamos con los demás y nos sentimos como esta pelota que estamos viendo allí a la derecha y es simplemente muy felices, mientras que otras personas juntas no lo están tanto. ¿Cuáles son las situaciones de cada una de estas personas? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos, decisiones? ¿Cuáles son sus manifestaciones y percepciones? ¿Cuáles son las representaciones del mundo, las intuiciones del mundo y cuáles son esas inquietudes de mundo que cada uno de nosotros tiene? Somos una base de datos muy grande, muy amplia y que cada cual ha venido construyendo en su día a día. Y precisamente eso permite que tengamos cada uno unas percepciones y unas manifestaciones muy distintas teniendo en cuenta pues estos sentimientos y todas estas otras palabras que también nosotros podemos ver allí, que son conceptos, pero que deben ser entendidos no solamente como eso, como palabras sin sentido y sin unión, sino que son situaciones que están dentro de nosotros, están dentro de cada uno de nosotros y a partir de esto es que nos debemos empezar a reconocer. Si queremos reconocer a los otros, si queremos ir a la escuela y reconocer a los demás, inicialmente debemos empezar a reconocernos a nosotros mismos, debemos saber cuáles son esas emociones que nos atraviesan y que no son dos o tres. Muchas veces los chicos cuando nosotros les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue este fin de semana? Responden bien o mal. Eso sucede bastante aquí en Bogotá, en Colombia. Y es, ¿cómo estás? Bien. Y es una manera de relacionarse con el otro con el saludo, pero muchas veces ni queremos saber realmente cómo está la otra persona, ni esta persona nos está contestando con toda la honestidad ese bien. Nosotros preguntamos el cómo estás para saludar y la persona nos responde el bien para despedirse o para saludar también, pero finalmente ni sabemos cómo está la persona ni esta persona nos lo manifiesta. Y ese bien, o quizás a veces el mal, porque también puede pasar que nos digan mal, sin embargo no nos responde todas las inquietudes que podamos tener frente a cómo estamos observando las emociones en la persona, o quizás con el deseo de saber cómo se encuentra esta otra persona pues queremos saber cuáles son sus verdaderas emociones. Esto es un trabajo muy bonito, incluso lo hemos venido desarrollando y lo trabajamos y quiero recordar ese trabajo que fue muy bonito en un programa que se llamaba Pilos de Corazón. En cierto momento nosotros estuvimos desarrollando un proyecto en el cual íbamos a los colegios y desarrollábamos habilidades emocionales en los chicos, pero ¿de qué manera? Lo trabajábamos a través del arte y permitíamos que los chicos manifestaran y esas percepciones que tenían del mundo las volcaran a través de las manifestaciones artísticas. Y lográbamos entonces que los chicos tuvieran un gran diccionario emocional, que ya no se reconocieran solamente con un bien o con un mal, sino pues con otras posibilidades. Hay muchas emociones, muchas sensaciones, demasiados sentimientos y decisiones que podemos tomar como para quedarnos en dos o en tres, en una ambigüedad de emociones. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de estar en el mundo? Las posibilidades que vienen con nosotros, que vienen congénitas, pero también las posibilidades que nos brinda la sociedad cuando llegamos al mundo. Nosotros venimos con posibles fallas, quizás podemos llamarlo de esa manera, porque pues la evolución ha permitido que nos reconozcamos como humanos
con 2 piernas, con 2 pies, con una cabeza, 2 ojos, una boca, una nariz, un pecho, una espalda, ¿cierto? Un par de nalgas, un sistema digestivo y un sistema reproductivo, un sistema respiratorio, un sistema nervioso y absolutamente todos los demás sistemas del cuerpo nos permiten a nosotros reconocernos como personas en el mundo. Estamos en el mundo y sabemos quiénes somos y cómo venimos. Y el estar en el mundo con estas ciertas condiciones nos debe permitir reconocernos también en el ser en el mundo. Es muy importante que sepamos también cómo debemos ser en el mundo. Ya estamos en el mundo, llegamos y llegamos con ciertas condiciones. Pero ahora la pregunta de toda la existencia, desde que tenemos nosotros conocimiento de nosotros mismos, desde que podemos saber preguntarle a los demás cosas, nos vamos a preguntar por el ser en el mundo. Y la pregunta filosófica, pues, por excelencia es ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Y esta pregunta nos da vueltas y nos da vueltas y nos vuelve a llevar al estar en el mundo. Y nuevamente el estar en el mundo nos permite preguntarnos por el ser en el mundo. Y hay muchas personas, hay muchos, incluso expertos, que dicen que esto es una pregunta que no va a tener salida jamás. Precisamente por esto es una de las preguntas filosóficas por excelencia. Y es que nunca vamos a saber exactamente qué es lo que somos y tampoco vamos a lograr entender exactamente qué es estar con otros en el mundo. Yo resalto muchísimo el trabajo de un gran profesional. Él es Carlos Escliar, y este libro lo recomiendo muchísimo. El libro en general, pero también su obra total, y es el libro de las pedagogías de las diferencias. Eh, es un escritor bastante poético, es un escritor que pues también nos interpela desde el mismo arte y desde la forma de escribir, que nos cuestiona y que permite también que nosotros generemos nuevas cuestiones. Y es el estar conmigo mismo y el ser conmigo mismo para luego poder estar con otros y ser con otros. En el caso de la educación inclusiva, es muy importante resaltar esto porque cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, también hablamos de inclusión educativa, ¿cierto? Cuando hablamos del el tema educación inclusiva, queremos saber cómo logramos hacerlo bien, cómo logramos que esto se efectúe de una verdadera manera, de una manera honesta y de una manera que en realidad sí cumpla con las necesidades que queremos y que tenemos de educación inclusiva. Él dice, hemos cumplido la primera tarea y es que ya estamos llevando a las personas que no habían estado históricamente en los procesos escolares, los estamos llevando. Ya las cifras de discriminación o las cifras de ausentismo escolar o de personas que no están llevando a cabo estos procesos, pues cada vez van reduciendo menos. Y esto se evidencia en las cifras argentinas, donde él vive, y yo las veo en Colombia y digo exactamente lo mismo, pienso que está mejorando, seguramente en México también, y en toda Latinoamérica. Seguramente las cifras medianamente en cada uno de los países pueden estar mejorando más o menos, pero finalmente estas cifras están mejorando. ¿Y por qué? ¿Por qué están mejorando? Porque pues tenemos una convención de derechos humanos, tenemos una convención de los derechos de las personas con discapacidad, también tenemos una convención de los derechos del niño, y esto ha permitido que año tras año pues nos vayamos repensando las situaciones a nivel general. Entonces, ya estamos en la escuela, ya estamos en el lugar, ya estamos en este espacio. Ahora, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Será que todavía no somos en esta escuela? Claramente no lo somos, claramente en muchas ocasiones las personas no son en la escuela, no se permite ser en la escuela porque el currículo es demasiado inflexible, porque los espacios son demasiado cerrados, porque la metodología es demasiado cuadriculada o porque tenemos muy pocas opciones o muy pocos materiales para ofrecer. Y esto permite que las personas estén pero no sean. Es una gran idea y es un gran efecto también de las lecturas que realiza también Carlos Escliar, que pues me permito nuevamente invitar a conocer. Es un hermoso libro, Pedagogías de las Diferencias, y nos permite repensarnos nuevamente en ese estar y en ese ser en el mundo. Y así como entonces nos estamos repensando el estar y el ser en el mundo y nos estamos pensando nuevamente estas experiencias y vivencias,
También debemos pensarnos el autismo, necesariamente. Necesariamente, ¿por qué? Porque es una, una de esas palabras que hace muy poco nos llega, ¿no? Conocemos hace bastante poco y de ella sabemos muy poco también. Y no solamente esta palabra, es que precisamente la palabra nos habla de las personas con las que convivimos, ¿no? Nosotros muchas veces no llegamos a la palabra autismo o al concepto de autismo, a la necesidad de buscar de autismo, porque sí, llegamos al autismo porque pues llegamos a las escuelas y encontramos a un chico con autismo, o estamos dictando una clase y el hermano de la persona a la que le dictamos la clase tiene autismo, o una persona nos habla a nosotros de si tenemos una persona que conocemos que le dicte clases a un niño con autismo y empezamos a buscar y empezamos a indagar en internet y buscamos la palabra y nos encontramos con una gran cantidad de cosas, así como pues nos pasa con casi todo lo que encontramos en Google, en internet. Pues tenemos un dolor de cabeza y queremos saber cómo se nos pasa, pues lo encontramos, ¿cierto? Pero pues también podemos seguir leyendo y vamos a encontrar 50 posibilidades, 50 remedios, 50 maneras de curar un dolor de cabeza. Eh, y así nos sucede con absolutamente todo. Cuando una persona quiere buscar acerca de autismo, yo me permito decir que la peor manera de buscar acerca de autismo es meterse a Google, porque allí te van a vender lo mismo, te van a ofrecer 50 o 100 remedios posibles para que lo cures. Y pues ya ahí entonces nos debemos imaginar que el autismo es una enfermedad, ¿no? Que el autismo entonces pues debe tener una cura y nos metemos por este lado y reflexionamos acerca del autismo como enfermedad, pero luego de meses nos damos cuenta de que definitivamente no lo era y estábamos cayendo simplemente en esto, en el mar del Internet y en el mar de la información. Debemos saber depurar mucho esta información. Y bueno, en este mismo colectivo en el que se encuentra Carlos Escliar, hay un gran pool de personas, de investigadores, y allí se ha venido desarrollando también la investigación acerca de los autismos, porque pues ya no lo podemos reconocer como uno solo, teniendo en cuenta que somos personas bastante diversas. Hay muchas manifestaciones de los autismos, ¿cierto? Y esto se ha visto en la evolución también de los manuales diagnósticos del DSM. Tenemos ya un nuevo DSM nosotros que es el DSM-5. Yo recuerdo cuando estuvimos en este primer encuentro Forme en Veracruz en el año 2014, justamente estaba recién salido del horno este nuevo manual. Hablábamos primero de un DSM-4 y luego hablábamos de unas modificaciones al DSM-4. Y en el DSM-5 nos sorprendimos muchísimo porque pues ya había sido eliminada, por ejemplo, una palabra que teníamos muy incorporada. Muchas personas se reconocían como tal y no, definitivamente desaparece, ¿cierto? Y es el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger ya no hace parte del DSM-5. Como desaparece el término, entonces las personas que se reconocían como síndrome de Asperger, entonces, y las personas que además no eran Asperger, sino Aspis, porque pues también se reconocen dentro de un espacio como Aspis. Todo lo que tenemos alrededor de este tema, pues se mantiene, se generó una identidad, se creó una identidad y hubo un autorreconocimiento de esas identidades, pero entonces ya difícilmente lo podemos catalogar como un autismo. Eso es imposible, no hace sino morderse y golpearse. De la escuela me lo sacaron, no sabía que él podía hacer eso, qué raro, pero si ni siquiera sabía que él hablara, ni siquiera hablaba. Y pues bueno, tenemos una serie de nos, no podía, no puede salir, no lo puedo creer, no, él no lo hacía, no puede ser que él haga esto, no y absolutamente no. Y todos estos nos se van instalando en ese entorno, se van instalando en el entorno de nosotros y de la comunicación que tenemos con estas personas, ya sean personas que manejen lenguaje verbal o no, siempre estamos instalando los nos, las posibilidades del no, de no lo puedo hacer, de no creo que eso sea posible, de no puede salir solo, de no creo que cante así, no creo que pueda tocar, no.
Y resulta que, pues bueno, nosotros con el maestro John Freddy, en el camino y en el trasegar que hemos tenido con el grupo, sobre todo con este grupo, que pues ustedes ven aquí dos fotos y ya luego van a conocerlos más, Blue Harmony, es un grupo de rock, es un grupo de rock de personas con autismo, todos, y es la primera vez en estas fotografías que llegábamos a un espacio adecuado. Un espacio más adecuado es un espacio de ensayo, una sala de ensayos. En Bogotá tenemos varias salas de ensayo, tenemos bastantes salas de ensayo, entonces decidimos un día simplemente golpear las puertas de una sala de ensayo para ir, para lograr tener un espacio más adecuado. Y bueno, este espacio pues lógicamente ya tiene insonorización o bueno, tiene pues tratamiento acústico para el sonido, tiene también unos amplificadores, tiene un teclado, tiene instrumentos, tiene una batería, tiene todo lo necesario para desarrollar un ensayo mucho mejor, ¿verdad? Y entonces en este momento decidimos arriesgarnos a pesar de las posibilidades que tuviéramos de que nos dijeran no. Siempre tuvimos el apoyo, siempre hemos tenido el apoyo de los padres, de los chicos, siempre. Ellos siempre se han querido arriesgar tanto como nosotros a decirle no a los no y a decir que eso realmente no puede ser tan imposible, de que eso sí puede ser posible y de que no importa si a mi hijo me lo sacaron o no me lo sacaron de ningún lado, pues vamos a ir a estos nuevos espacios a ver qué sucede. Y pues resulta que allí es donde nos dimos cuenta de que definitivamente sí, no teníamos ni idea de que ellos podían hacer lo que hacían. Es un riesgo, es un salto. Y si nos damos cuenta en esta imagen, yo este deporte lo considero uno de los deportes más extremos que he visto en el mundo, ese salto que se realiza en estos picos de estas montañas. No sabemos en esta fotografía realmente cuál es el fondo de este abismo, ¿no? Y pues debe ser bastante alto porque para practicar este deporte en caída libre se requiere pues de un espacio bastante amplio. Eh, yo considero también que estas dos personas que están realizando este salto y pues quizás vemos una cierta tranquilidad en estas dos personas a la hora de saltar por la postura corporal que manejan, por la tranquilidad y pues también por la experticia con que lo están realizando, eh, pues vemos que hay una preparación, ¿cierto? Seguramente estas personas ya debieron haber hecho realizados saltos en paracaídas inicialmente y otros deportes extremos quizás que les permitan también pues ser un poco más aguerridos a la hora de realizar este tipo de salto. Eh, pero no debe ser nada fácil, no debe ser absolutamente nada fácil lanzarse sin saber qué pueda suceder. Nosotros tenemos el caso de aquí en Colombia, de un deportista colombiano que lamentablemente y después de muchísimos saltos, pues uno de estos saltos lo recibió una montaña y pues falleció lamentablemente. Yo creo que pues él no esperaba morir ese día, simplemente saltó tal vez igual de tranquilo como salta siempre, pero pues fue su situación y su montaña la que lo recibió. Eh, arriesgarse no siempre va a resultar bien. Arriesgarse es un modo también de darnos cuenta de que el mundo puede imposibilitar más las cosas, que el entorno, y eso es muy importante también resaltarlo, en el caso de la discapacidad y cuando hablamos de temas de discapacidad es supremamente importante quitarle la discapacidad a la persona y colocarla en el entorno en donde sabemos que realmente está esa discapacidad, ¿verdad? Entonces, sabiendo que esa discapacidad está en el entorno, nosotros ya también sabemos cuáles son esas posibilidades de incapacitar la acción con los demás. En este gráfico observamos el porcentaje de personas de 0 a 19 años que fueron atendidas por trastornos mentales y del comportamiento en el periodo 2009 a 2017 en Colombia. Estas son cifras que se sacan de CISPRO, que es el registro individual de la prestación de servicios, una consulta realizada en septiembre del 2018 que nos arroja que hay una subida, por decirlo de alguna manera, en el 2015 de los casos, ¿no? Del porcentaje de estas personas. Si nos damos cuenta, pues en el 2016 nuevamente se regula y en el 2017 y adelante seguimos nuevamente subiendo estas cifras. Pero, ¿por qué? ¿Cierto? Nos preguntamos el por qué. ¿Será que hay más personas quizás que están siendo atendidas por trastornos mentales y del comportamiento en Colombia? ¿Hay más personas que los tienen? ¿Se está diagnosticando más? ¿O cuál es el motivo de que esté sucediendo esto? Una siguiente, un siguiente gráfico nos da
otra tasa interesante también de observar y es la tasa de intento de suicidio en niños, niñas y adolescentes en un rango entre el 2009 y el 2016 por cada 100.000 habitantes, también en Colombia. Y es más alarmante porque pues en el 2015 observábamos que la tasa era alrededor de 18 o 20, pero nos damos cuenta que luego y posteriormente en el 2016 la tasa, sobre todo en las edades entre 15 y 19 años, ronda casi los 110 o 120, ¿cierto? Esta tasa. Entonces, nuevamente nos preguntamos lo mismo. ¿Hay más personas que se están suicidando después del 2015 o se está logrando saber más acerca de esto? ¿Se está controlando más? ¿Se está logrando tener mayor información y mejor información? Y esta última gráfica, en la que se analiza el comportamiento del suicidio de 2019 a 2016 en las personas entre 0 y 19 años, se encontró que en esta serie de tiempo se presentaron 3.094 suicidios, con un promedio de 387 suicidios por año. Y nuevamente nos encontramos entonces con esta tasa entre los 15 y los 19 años. Número de defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente en personas de 0 a 19 años. La edad de 15 a 19 años nos interpela nuevamente. ¿Qué está sucediendo con los chicos entre 15 y 19 años? Y esto no es un secreto para ninguno. Las edades de la adolescencia y las edades de la juventud son las edades en las cuales las personas tienen mayores dificultades para encontrarse con los demás, para lograr unas experiencias, unas vivencias y unas convivencias reales en las cuales puedan ser escuchados y también puedan escuchar a los demás. Por esto también la situación de encierro, la situación que pues, nos enfrenta actualmente, también puede llegar a ser caótica, porque pues el estrés que se genera en una inestabilidad de encierro, pues no nos permite tampoco encontrarnos convivencialmente con los demás, no nos permite desahogar esas emociones, no nos permite sacar y exteriorizar esas manifestaciones y sentimientos, y por esto tenemos que hacer y buscar las posibilidades que tengamos en la comunicación. La propuesta es la música, la propuesta que finalmente esta charla, que va a ser simplemente pues un abrebocas a lo que podamos llegar a investigar, porque pues la idea también de estas charlas es que nosotros podamos eh, llevarnos más preguntas que respuestas en realidad, que esto nos permita a nosotros abrirnos brechas investigativas más grandes y cada vez con más ramas, que nos permita también investigarnos a nosotros mismos. Primero leernos a nosotros mismos como sujetos de investigación para luego sí lograr explorar mejor esos entornos. ¿Y por qué la propuesta musical? Eh, Estas manifestaciones musicales, como ustedes las pudieron observar, se pueden dar en cualquier tipo de contexto. En este momento nuestros contextos, hablando del espacio, hablando más del entorno que realmente del contexto. Cuando hablamos del entorno estamos hablando de ese espacio que nos rodea y actualmente nuestros entornos, casi para todos, es la casa, es la habitación, la vivienda en donde estamos, donde dormimos en las noches, donde nos levantamos y donde nos acostamos, actualmente es nuestro espacio. ¿Por qué? Porque pues nos vemos eh, también interpelados por una situación que es la pandemia del año 2020. Y bueno, pues nuestro modo de manifestarnos en el entorno es en ese entorno de la casa. Y ese entorno se convierte también en un entorno de oficina, se convierte en un entorno educativo, se convierte en el entorno de la universidad, en el entorno de nuestro salón, en el entorno de absolutamente todo. Y el contexto es un contexto virtualizado, ¿no? Estas manifestaciones se dan en cualquier contexto. Hay que pues ponerle atención a dónde se están realizando estas manifestaciones y de qué tipo son las manifestaciones. Muchas veces estas manifestaciones musicales, sonoras, sonoromusicales, no necesariamente son escalas, acordes, armonía, gramática, no tiene nada que ver muchas veces con lo que nosotros sabemos y nos hemos formado en la escuela musical, sino son otros tipos de manifestaciones musicales y sonoras que nos permiten deconstruir, que nos permiten repensar el estar ser. ¿De quién? De la otra persona que consideramos autista.
y que también se autodenomina de esa manera y que también se autorreconoce como una persona neurodiversa. Recordemos que también, y a partir de esos logros que desarrolla Amanda Bax y otro grupo de activistas, sobre todo en Estados Unidos, hay hay un nuevo análisis que se realiza a la neurodiversidad y es reconocerse como una persona diversamente cognitiva o diversamente neurológica. Y eso es muy interesante porque pues es un paso más allá en el reconocimiento de las demás personas y de los otros como son. Somos espejos rotos, somos cortocircuitos, somos estallidos. Eh, esa música, la música que nosotros podemos manifestar en cualquier contexto y en cualquier entorno y que permite deconstruirnos, esa música nunca regresa igual a como salió, nunca regresa como emerge. Eh, y esto es importante saberlo porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la improvisación, cuando hablamos del jazz o cuando hablamos de otras posibilidades de improvisación, las del rap, las de cualquier tipo musical, incluso las improvisaciones en otras áreas artísticas, la impro teatral, eh, estas manifestaciones regresan siempre a nosotros como una nueva experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lanzo la improvisación, que cuando yo estoy en el espacio y en el entorno creativo, puedo tener una respuesta de ese entorno y de ese contexto. Y depende de esa respuesta que yo tenga, voy a transformar lo que estoy queriendo decir. Y esa transformación me va a permitir a mí también nuevamente regresar y revisar qué sucedió y hacer un análisis y volverlo a lanzar. Y es la música la que en este caso no regresa nunca igual a como emerge. Esta música puede llegar a ser también transformada, puede llegar a ser también modificada por la persona que recibe la manifestación y precisamente por esto existe la musicoterapia, por eso precisamente existe la educación musical, porque cuando nosotros observamos un comportamiento musical, sea el que sea y desde donde sea que nos estemos parando, tenemos unos objetivos para trabajar. Los educadores musicales saben que hay unas ciertas habilidades y programan un plan de trabajo y desarrollan unas habilidades para luego de un año lectivo, 2 o 3 años lectivos, considerar un desarrollo de habilidades en esas personas. El musicoterapeuta trabaja con las habilidades para la vida y con el mejoramiento de la calidad de vida. Finalmente con la herramienta musical, pero no en la búsqueda de unos objetivos de desarrollo de habilidades musicales, sino en la búsqueda de una manifestación de emociones y del trabajo terapéutico a través de la música. Entonces esto nos lleva a ir y a pensarnos más allá de la experiencia musical propiamente dicha. Una de esas posibilidades y una de esas experiencias musicales es la colectividad. Yo lo denomino imposibilidades autistas porque definitivamente cuando pensamos el autismo muchas veces lo pensamos en eso, en imposibilidades autistas o en el malentendido autismo. Es una palabra que siempre debemos también nosotros repensar, precisamente para volcarnos a revisar cuáles son esas imposibilidades que nos hemos creado. Y hacer un énfasis bastante interesante en una propuesta que es la propuesta del maestro Rolando Benenson. Él es el líder de un proyecto musicoterapéutico bastante reconocido que es la musicoterapia modelo benensoniana o musicoterapia Benenson. Y esta musicoterapia que está muy ligada al análisis psicodinámico, al psicoanálisis, nos permite también identificarnos a nosotros mismos y al colectivo dentro de una identidad. Él la denomina los ISOs, la identidad sonora, que está construida pues por la identidad sonora universal, por la identidad sonora que compartimos nosotros con nuestros padres, con nuestra madre, y que pues luego ya nos convierte también en personas culturales, ¿cierto? Que compartimos con otros y que nos identificamos con esos otros dentro de esas identidades sonoras. Y son esas músicas que escuchamos, que podemos compartir y que logramos compartir como colectivo. Finalmente yo los quiero dejar con este video. Es un video que es abrebocas a la siguiente charla que vamos a tener con el maestro John Freddy y es el video de un grupo que nace como un proyecto llamado Mi Mundo, un proyecto muy bonito que pues desarrollo en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, de Colombia, de la mano de la maestra
Gloria Valencia, del maestro Héctor Ramón, del maestro John Freddy Palomino, la maestra Gloria Valencia, como ustedes saben, fundadora de FLAEM, es una persona que me permite a mí también identificar cuáles son esas herramientas posibles dentro de la pedagogía que han permitido que este colectivo pues funcione y tenga esa posibilidad de existir y de ser en el espacio y en el entorno. La música ha sido en el desarrollo de Daniel un instrumento importante. Yo no tenía idea que a él en sus terapias le estaban dando música. Para mí fue una sorpresa total, una inmersión total, y ni les cuento la emoción que eso me dio, porque estaba tocando una canción. A partir de ahí, pues, evidentemente para nosotros se nos hizo evidente la habilidad que tenía Daniel hacia la música. Somos personas que pensamos de forma diferente a ustedes. La gente ve cómo actuamos y muchas veces parecemos extraños. Pero algo queremos decirles, que también somos seres humanos, y aunque no sepamos expresarnos, entendemos por igual. Somos amigos de la vida y tenemos diferentes capacidades, aunque no comprenda nuestro mundo, de los demás también podemos aprender. Solo pedimos que nos escuchen y así podrás saber lo que queremos, para que logre diferenciar entre mentalidad y discapacidad. No es en esa escena, justamente la escena educativa, donde se producen los encuentros y los desencuentros, los conflictos y las pasiones, las incógnitas, la afectividad y la desidia, el cuidado y la falta de cuidado al otro. No es allí mismo donde se percibe la singularidad, la alteridad, la diferencia, la diversidad y la multiplicidad de los aprendizajes, la necesidad de una relación determinada por el entre nosotros, la hospitalidad y la hostilidad, el lugar mismo donde ocurre eso que llamamos de saber y de experiencia educativa. Dos preguntas que nos permiten también darnos cuenta de que esto hasta ahora está iniciando, de que esta necesidad de que nosotros sepamos cómo estar con los demás y cómo ser con los demás, que son dos preguntas que salen de textos también de allí de Carlos Escliar, eh, que nos permitan también volcarnos a saber qué podemos hacer con esta investigación y con esto que podamos desarrollar alrededor del tema de la educación inclusiva y del trabajo con personas neurodiversas, con personas con discapacidad. Eh, Nuevamente un agradecimiento al Formedem, un gran agradecimiento a la maestra Alina Mijangos, a todo el equipo de trabajo del Formedem, y bueno, quedamos muy atentos a sus preguntas. Nos vamos entonces al siguiente espacio y muchísimas gracias.